¿Qué país pequeño o considerado exótico crees que está trabajando mejor sus juveniles? Aunque nadie hable de ellos, me pregunta Dem. Y hablando siempre de países exóticos, para mí, quien mejor está trabajando sus juveniles es Corea del Norte. Te podría nombrar a Marruecos, que a nivel real es la que mejor está trabajando para mí todas sus selecciones juveniles. También Uzbekistán, por ejemplo, en Asia. Pero lo cierto es que, si vamos a hablar de exótico, Corea del Norte está haciendo un plan hace varios años que he investigado, donde he mapeado imágenes satelitales para ver si es verdad que estaban construyendo escuelas de fútbol a lo largo de todo el país. He hablado con entrenadores que ellos han contratado europeos, por ejemplo, para las escuelas en Pyongyang y en otros lugares. Y es verdad, están haciendo un proyecto muy ambicioso de generar futbolistas ya de edades muy tempranas con la idea de exportarlos. Y esto se ve el crecimiento no solo en el fútbol femenino, donde ellos han sido potencia, sino también en el fútbol masculino. Han estado mejorando mucho su rendimiento en selecciones inferiores, en juveniles, en Asia e incluso a nivel mundial. Pero tienen el problema de que no pueden exportar futbolistas por el tema de las sanciones que reciben los clubes europeos si contratan jugadores de Corea del Norte. Este es un tema que, si les interesa, lo podemos desarrollar más extenso en un video, pero acá tenés una selección que está trabajando bien los juveniles, créase o no, Corea del Norte. Pipón me pregunta: ¿cuál es, según lo que has visto, la peor liga del mundo en una primera división? Y puedo responder esa pregunta, pero antes, gente, ¿cómo están? Quiero saludarlos, yo soy Nahuel Lanzón, un adicto al fútbol exótico. Lo veo, lo consumo y lo comparto desde hace ya más de 15 años. También mucho en mi cuenta de Twitter, en NahuelCTN, donde tengo más de 70.000 seguidores. Y desde hace algunos meses he vuelto acá a mi canal, a Alter Fútbol, subiendo una vez por semana, si se puede, historias de fútbol alternativo, tanto de Asia, de África, de Oceanía, del Caribe, en fin, todo lo que quizás no sale en los grandes medios. Y quería, para este cierre de año, ir haciendo preguntas y respuestas con la gente para abordar distintos temas que quizás no he tenido el tiempo o la situación para desarrollarlo más extendido. Y bueno, poder también compartir y agradecerles el acompañamiento en este tiempo y especialmente en este año con el canal. Pero volvemos a la pregunta. Pipón me preguntaba: ¿cuál es la liga o la peor primera división que he visto? Y no solo la he visto, la he transmitido. Y de tan mala, es una de las mejores para mí. Es la Liga de Anguila, este pequeño país del Caribe que tiene una liga muy particular, que se juega toda siempre en un mismo estadio, con partidos que tienen jugadores a veces de 15, 14 años y jugadores de 45 jugando en el mismo equipo, con un nivel que, bueno, acá les dejo algún clip de alguna transmisión que he hecho acá incluso en Alter Fútbol, y es probablemente a nivel técnico la peor liga del mundo o una de las peores, pero de tan mala que es, uno le termina tomando cariño. Fer MLS me pregunta: ¿qué onda la selección de Afganistán? ¿Existe una selección de jugadoras en el exilio en Australia y es la oficial? Jugaban con la bandera y camiseta roja, pero hace poco jugaron un amistoso de negro y con otro escudo. Bueno, la situación con Afganistán es bastante complicada. Ya sabemos que desde hace unos años volvió el régimen talibán al poder, y eso en el fútbol creó básicamente un gran problema, porque lo que era el gobierno de la República estaba haciendo una inversión nueva con, por ejemplo, la Liga Nacional de Fútbol Masculino, y eso todo se cayó. Sí, lo que empezó a ver con el régimen talibán son dos situaciones en paralelo. Uno es lo que pasa por fuera del país, porque la selección o las selecciones de Afganistán están de alguna manera en el exilio, pero están con cierto reconocimiento oficial. De hecho, si vos ves los que son los partidos oficiales de Afganistán, que lo sigue jugando en la FIFA, lo juega con la bandera vieja de Afganistán, no con la del régimen talibán, pero de alguna manera sigue teniendo vínculos la Federación de Fútbol y sigue habiendo una idea de poder de alguna manera volver a unificar estos dos mundos. Por ahora es todo bastante complicado. De hecho, muchos dirigentes de Afganistán, de la Federación de Fútbol de Afganistán, tuvieron que exiliarse. Australia fue uno de los destinos principales con la vuelta de los talibanes al poder, justamente porque temían represalias por haber sido representantes de lo que era el gobierno de la República. Ahora, lo cierto es que dentro de Afganistán el fútbol no está prohibido. Hay liga y hay torneos regionales de fútbol. Lo que no hay es mucha conexión con lo que sucedía hasta la vuelta del régimen talibán, que es esta Superliga de Afganistán que se había creado con un reality show, todo un nuevo despliegue. Pero sí es cierto que el fútbol no está prohibido y se está practicando, y no es
no tenemos tanta información, salvo la que se va comunicando de manera oficial, pero sí se puede decir que hay un Ministerio de Deportes que está organizando todo y que hay una intención de la FIFA de volver a unificar cada vez más lo que pasa a nivel selecciones con lo que pasa en el medio local. Hay un tema que no es menor, que es que no tiene reconocimiento oficial Afganistán por parte de, o el gobierno por parte de los actores internacionales, por más que haya canales secundarios, lo cual implica una dificultad adicional para la FIFA de no poder blanquear lo que está sucediendo. Bueno, todas estas son cuestiones que exceden al fútbol y que están de alguna manera sumergidas en todo este trama, pero lo cierto es que hay una selección afgana, está muy en el exilio, es decir, no concentra mucho, por ejemplo, en Kabul o en las regiones dentro del país, pero representa a Afganistán oficialmente para la FIFA y que dentro de Afganistán hay fútbol oficial, hay torneos, hay competencias y lo que se está buscando es de alguna manera ver los canales para terminar de unificar esto y volver a la situación de por lo menos formalmente en el fútbol unos años atrás. Fermín Selva me pregunta cuál es el equipo de fútbol exótico más subestimado por los que solo vemos torneos sudamericanos y europeos. Y para mí la respuesta es obvia y es el equipo del que soy hincha después de Boca y es el Al-Ahly, el gigante de Egipto y de Medio Oriente y de África, uno de los equipos más ganadores a nivel mundial, ya a nivel africano no se puede describir lo que es el Al-Ahly, es un equipo que tiene una historia de títulos y no solo, sino de también cuestiones vinculadas a lo social y lo político en Egipto. Tiene millones de hinchas, no solo en Egipto, sino también en todo Medio Oriente y en todo África. Es un equipo enorme, gigante, con una presión enorme, que quizás cuando uno ve las Champions que tiene, dice, bueno, ganó la Champions africana, y no es fácil ganar una Champions africana una vez que conoces bien cómo es el torneo y las particularidades que tiene. Yo diría que es un equipo muy subestimado, a pesar de que cada vez más, con la globalización, si se quiere, del fútbol, se lo va respetando un poquito más, pero me parece que merece todavía mucho más respeto. Los amigos de fútbol en Corea del Norte, a los que ya mencionamos en la introducción, me preguntan ¿por qué crees que en la India es tan difícil crear un proyecto de fútbol competitivo? Y si uno ve lo que está pasando ahora con la Superliga de la India, que voy a hacer un video también ahora en los siguientes días, más o menos puedes saber por qué. Y es que no hay plata. Nadie quiere poner plata y la federación se ha manejado de una manera muy negativa, sobre todo en los últimos años cuando se crea la Superliga de la India. Y primero la federación la niega, dice que es paralela, que no tiene nada que ver y después se mete y termina ahora con una disputa política, termina en este caso en la Corte Suprema y hace poco se vencieron los derechos y cuando la federación salió a pedir o a licitar los derechos no hubo ofertas. Y si uno compara la plata que tiene el cricket, por ejemplo, el contrato de televisión de cricket en la India, de la Liga de la India, es de 4.000 o 5.000 millones de dólares. O sea, miles de millones de dólares. Y el fútbol de la Liga de la India pedía 50 por 4 años. Estamos hablando de una diferencia abismal de recursos en un país que, incluso en las regiones donde el fútbol es muy popular, por ejemplo en Calcuta o en Kerala, nunca tuvo el desarrollo y el nivel que necesitaba el fútbol para poder crecer sostenidamente y para volverse un fenómeno cultural, con lo cual eso ha mermado muchísimo su desarrollo en las décadas anteriores y ahora que están llegando, vamos a decirlo así, tarde a este elefante dormido, que supuestamente, o este gigante dormido, como se suele considerar el fútbol de la India, bueno, se encontraron que correr una liga con mucho dinero detrás tampoco es tan sencillo, porque necesitas que los inversores tengan elementos para seguir invirtiendo y que no se desanimen. Y eso a veces no combina o no machea bien con un fútbol competitivo y que desarrolle mucho lo que te permite crecer, que es el fútbol desarrollo juvenil y las hinchadas, la gente que se consuma y que se vaya generando ese sentimiento que hace que los clubes puedan subsistir más allá de que haya un inversor y una franquicia. Yo creo que hay todo un cóctel que atenta contra el fútbol en la India, que ahora está decantando en una crisis muy grande que incluso hace que esta temporada no haya arrancado la liga. Es decir, el fútbol en el país más poblado del mundo esta temporada no tiene liga profesional y los jugadores no saben de qué van a trabajar. Todo esto, ¿por qué pasa? Y por esa cuestión, esa mezcla de cuestiones. Por un lado, una federación que está teniendo transiciones políticas muy, muy problemáticas y que está viendo cómo aferrarse a cada dólar que pueda llegar, y un sector privado que en un momento quiso apostar al fútbol en la India y ahora lo está viendo de reojo.
Veremos en el futuro más cercano, esto tiene que resolverse en las próximas semanas, qué es lo que va a pasar, pero la verdad es que no pinta nada bien para la India lo que tiene en los próximos meses su fútbol local. Malder, que es un histórico del canal, me pregunta ¿qué país le ves potencial a desarrollar una liga fuerte si hay capital? Uno podría decir justamente el caso de la India, claramente a veces el capital solo no alcanza, incluso la liga de la China, uno podría decir que tiene todo para crecer desde cierta estructura, pero vimos que después de que se rompió esa burbuja que empezó con esos fichajes exuberantes y terminó para mí con la caída de Evergrande, que terminó también incluso derribando su propio club, se nota que no solo es cuestión de capital y de inversiones, también necesitas algunas cuestiones más de arraigo y de largo plazo que te generen que esa liga se pueda sostener en el tiempo. Ahora, yo sí creo que, por ejemplo, donde vos ves rápidamente que cuando entra la inversión o entran los recursos, las ligas van creciendo mucho es en África. Y me parece que si uno tiene que ver algunos ejemplos, por ejemplo, Tanzania, por ejemplo, incluso ligas más conocidas o establecidas como la propia de Marruecos o la de Sudáfrica, si uno ve clubes que de a poco empiezan a crecer en distintos países, lo que ves es eso, cuando a un fútbol que tiene tradición, que tiene un poquito más de arraigo, vos le traes capital, le inyectás capital, ahí sí rápidamente la pasión agarra y hay un crecimiento más sostenido. ¿Cuál es ahí el desafío? Bueno, el desafío ahí es que se continúe. Porque muchas veces lo que pasa es que los resultados mandan y apenas hay alguna serie de malos resultados, ya sea de los clubes o de la liga o de la selección, se corta esa inversión y volvemos a lo que sería foja cero. Bueno, esa continuidad de las inversiones me parece que si se sostiene en el tiempo en el fútbol africano vamos a ver ligas que van creciendo en cuanto a producto y que van a también darle más jugadores a las propias selecciones que todavía hoy dependen mucho de lo que puedan repatriar de alguna manera del fútbol europeo. Mr. Héctor me pregunta por qué los equipos de Asia Oriental jamás le han dado importancia a la Champions de Asia. Para ellos las ligas nacionales valen más que las continentales. Y es una buena pregunta y yo no sé si es una cuestión de importancia. Primero yo creo que la Champions Asiática como torneo no tiene la historia y la tradición y la necesidad de ganarla que tiene, por ejemplo, la Copa Libertadores, ni hablar de la Champions League en Europa, pero incluso la Champions Africana para los equipos más tradicionales donde ganar ese torneo es realmente una prioridad. Y también creo que a Asia le juega en contra dos factores. El primero es que siempre se dividió el fútbol por cuestiones logísticas en lo que es Oriente y cercano Oriente. Entonces vos tenés a las selecciones de Japón, de China, de Corea jugando entre sí y después las de Medio Oriente, de Arabia, de Qatar, de Irán, jugando entre sí y se cruzaban en final, antes en la final, ahora se pueden cruzar un poco antes, está esta nueva fase de liga que se está incorporando. Y yo creo que todos esos cambios de formato le han quitado atractivo al torneo y ahora hay una cuestión que se nota mucho, que es que hay mucha diferencia de la liga saudí con el resto de las ligas. Y se ven los resultados, que por más que a veces haya un equipo como el Al Ain de Emiratos Árabes que termina ganando la liga, que se nota en el partido a partido que hay mucha diferencia y hay mucho enojo por parte de las federaciones, sobre todo de Japón y de Corea del Sur, con la diferencia que hay cada vez mayor con Medio Oriente, con una cuestión de inversión que es, si uno lo quiere ver, foránea al fútbol, porque son los estados invirtiendo grandes capitales. En el caso de Japón uno podría decir que eso también ha pasado por la J-League, pero bueno, hay también una cuestión de magnitudes y es la diferencia. Entonces, yo creo que eso también se mete en la cuestión. Y también hay que decirlo, el fútbol en Asia, sobre todo en lo que sería Japón, Corea del Sur, China, toda esa región, le ha costado mucho generar una cultura futbolera. Japón lo está logrando, pero le ha llevado, bueno, primero un siglo entero de andar en las penumbras de otros deportes y a partir de la J-League le está costando 30 años de desarrollo constante, con cambios e intentando mejorar ese arraigo. Pero en Corea del Sur eso no ha pasado, en China eso no ha pasado. Y para mí eso también termina generando, porque si vos no tenés una cultura fuerte de hinchas, no tenés la exigencia a veces de ganar más allá del interés de los dueños o de las empresas o de los clubes de lograr objetivos. Y por eso se ve, por ejemplo, en el Al Hilal en Arabia Saudita, que o en el Ittihad o los clubes más tradicionales, donde ganar la Champions Asiática sí es importante.
Pero, ¿qué hay atrás de ese dinero? Bueno, hay pasión, hay hinchada. Yo creo que Japón está yendo en esa dirección. China lo quiso hacer, no le salió, lo está reintentando. Corea del Sur tiene un problema ahí que por ahora ni entender no lo puede resolver. Y que una vez que el fútbol se vuelva todavía más popular en esos lugares, bueno, sí va a tener más importancia la Champions Asiática si también reformulo o refactoreo un poco el formato del torneo. JP Nardín Pedro me pregunta, por ahí es medio simple, pero ¿por qué el sudeste asiático todavía no logra clasificarse a un mundial? Siendo que interés y recursos no le faltan, al menos en el caso de Tailandia y Malasia, que no son pobres. Bueno, primero hay que decirlo, de alguna manera, el sudeste asiático ya clasificó al mundial cuando Indonesia era todavía parte de los Países Bajos, pero igual entiendo lo que va la pregunta. El fútbol del sudeste asiático es muy pasional. De hecho, el torneo de la Copa del Sudeste Asiático a mí me encanta, pero si uno ve Tailandia, Malasia, que hemos visto el tema de las falsas nacionalizaciones, Indonesia incluso, que está haciendo, a mi entender, bien las cosas, pero todavía le falta un trecho, no tienen la jerarquía, ¿no?, para imponerse. Y me parece que hay una cuestión ahí de también de que falta tiempo, de que el fútbol se desarrolle y que los jugadores vayan mejorando. Uno podría decir de que hay una cuestión de cierto fenotipo o genotipo, mejor dicho, del cómo es el prototipo del futbolista del sudeste asiático, quizás más bajito, no tan físico, en un fútbol donde cada vez lo físico importa más, que a veces les cuesta, pero yo creo que la principal clave es que necesita más jugadores jugando en el fútbol europeo. Es tan sencillo como eso. Porque una vez que ese futbolista logra imponerse en el fútbol europeo, o lo podés nacionalizar, como en el caso de muchas selecciones, de manera legal, no como hace Malasia, o como quiso hacer Malasia, bueno, eso te termina dando ese plus que quizás al fútbol local le falta. Entonces, ¿qué le falta? Y bueno, para mí le falta ese desarrollo de que más jugadores de manera constante vayan al fútbol europeo, y a veces no necesitas tanto talento, que obviamente tiene que estar. Lo que sí necesitas son más conexiones, más esquemas que favorezcan o permitan que los jugadores se desarrollen en el fútbol local y después rápidamente se vayan al fútbol europeo y vayan creciendo ahí. Es una cuestión quizás un poco triste, pero es lo cierto que el fútbol europeo manda y que estar en la elite te genera mejores jugadores que después a la selección le termina redituando más. Algunas, como por ejemplo Indonesia, pueden aprovechar más la diáspora que otras, pero me parece que si uno va a lo que le falta estructuralmente al fútbol, para mí justamente es eso, que haya mejor desarrollo y que eso se traduzca en más jugadores compitiendo en un mejor nivel. Juan Carlos me pregunta, ¿qué selección debutante puede hacer mejor papel en el Mundial 2026? Y quitando a Marruecos, ¿qué selección no americana ni europea puede llegar lejos? Bueno, yo creo que las africanas siempre están cerca de hacer un buen Mundial porque tienen muy buenos jugadores, aprovechándose esto que decía, ¿no?, de jugar en Europa. O de tener muchos jugadores jugando en Europa. De las debutantes que son, bueno, Curazao, Jordania, Uzbekistán, me parece que le tocaron grupos complicados. Creo que Jordania tiene un plus que yo lo he dicho en el video, de que juega con demasiado amor propio y que tiene un sacrificio enorme, pero le tocó un grupo muy difícil con Argentina, con Austria, Austria y Argelia, perdón. Me había colgado con eso. Y Curazao quizás es la más débil. Uzbekistán hay que ver qué puede hacer. Yo creo que las tres tienen que aprovechar que debuten en un mundial y ganar la experiencia suficiente, pero realmente, bueno, quizás habría que ver Curazao si puede lograr alguna victoria. Lo mismo Uzbekistán hace una victoria milagrosa. Yo creo que Jordania quizás pueda sacar algún punto, no sé si contra Argentina, que termine siendo valorado positivo. Lo cierto es que con el formato de mejores terceros, vos a veces ganando solo un partido ya podés clasificarte y hacer un gran mundial a pesar de quizás no ser favorita en los papeles. Entonces va a depender mucho de eso, pero lo cierto es que no la van a tener fácil ninguna de las tres. Y bueno, quizás importe mucho más sumar la experiencia a futuro que lo que puedan hacer ahora. Sacando a Marruecos, yo creo que, bueno, Senegal, Costa de Marfil son selecciones que en África tienen todo lo necesario para dar ese salto que es llegar nuevamente a semifinales. Lo rompió Marruecos ese tabú en el 2022, me parece que sería óptimo para el fútbol africano que otra selección, o incluso Marruecos, lo vuelva a romper ahora en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El Coco me pregunta, ¿a qué región elegirías para replicar la Superliga de Oceanía? Que hablamos en un video acá en el canal y que va a arrancar ahora en enero la Superliga de Clubes de Oceanía con clubes de distintos países. Y me parece que la respuesta, por lo menos para mí, más elegante sería el Caribe.
en la región del Caribe vos tenés un montón de ligas que no son profesionales o no son del todo profesionales y que quizás ahí podrías hacer algo que un poco imite a eso para que por lo menos tengas un club profesional en cada país y puedas desarrollar distinto el fútbol. No solo hablo de Jamaica, hablo también, por ejemplo, de Cuba, aunque bueno, hay otras complicaciones que también tienen que ver con la política, pero también Trinidad y Tobago en su momento, todo ese cinturón de islas que, bueno, ahora tiene a Curazao, pero Curazao tuvo su éxito repatriando o nacionalizando jugadores de la diáspora europea. Para mí, ahí tenés una región que aparte tiene la costumbre por otros deportes de tener ese tipo de formato para que vos puedas replicar algo de lo que va a ser la Superliga de Oceanía. Hubo un momento, una idea de hacer eso, después quedó en la nada. Quizás si la Superliga de Oceanía termina saliendo bien, veamos ese formato replicado nuevamente en este formato en el Caribe. Y antes de seguir con las últimas preguntas, primero quiero agradecerles a todos los que me han acompañado este año, no solo en Twitter como siempre, sino también en este canal, en Alter Fútbol, y que se han suscrito. Los invito a suscribirse si están viendo esto por primera vez. Y algún me gusta el video nunca viene mal. Entiendo que este tipo de videos quizás no sean los más viralizables para el algoritmo, pero también lo quería hacer como un cierre de año para agradecerles a ustedes que me han acompañado viendo los videos, comentando, mandándome mensajes, y la verdad me parece que esta forma de tener un ida y vuelta es un lindo gesto para cerrar este año, y les quiero desear muchas felicidades y que tengan un gran 2026. Y bueno, espero que me sigan acompañando en Alter Fútbol. Y nada más, era eso también un poco el mensaje de este video. Agradecerles nuevamente y extenderles mis felicidades para lo que se viene. Me pareció una buena forma de cerrar el año. Ahora sí, vamos a las últimas preguntas, así ya vamos redondeando este video, que así no se hace tan largo. TV me pregunta desde YouTube: ¿cuál dirías que es el país con mayor talento desperdiciado por el contexto económico y geopolítico que no favorece el correcto crecimiento y desarrollo del fútbol local? Y es una gran pregunta y hay muchos países, pero yo diría que quizás el país que, digamos, peor contexto tiene y más podría crecer, por ejemplo, es Sudán. Hoy Sudán ganó en la Copa Africana un partido muy importante que lo pone a clasificar. Ahora Sudán es una selección que está jugando en el exilio, que tiene su país envuelto en una guerra civil y que antes la economía no lo dejaba desarrollarse. Y la otra selección que me parece tiene un problema similar es Haití. Haití, que vuelve un mundial y también lo hace con una selección en el exilio, tiene el potencial enorme a nivel futbolístico, pero evidentemente ha tenido situaciones internas que no le han permitido crecer todo lo que podía, y obviamente el fútbol quizás no sea hasta una prioridad en ese sentido. Creo que la diferencia que tiene Haití con respecto a Sudán es que tiene una diáspora mayor a la cual acceder, que le permitió crecer con los futbolistas y tener más oportunidades. Sudán, de hecho, en la selección se conforma con los dos equipos grandes. Y de hecho voy a hablar en un video también que voy a hacer en los próximos días sobre el milagro de Sudán, que con muy poquito y con una situación política y económica muy pero muy deteriorada, aún así la selección sigue dando resultados que, si uno ve, no debería darlos. Ahora, sí es cierto que después tenés muchos países que económicamente quizás podrían mejorar un poco y darle un salto de calidad a la selección, pero muchas veces también para mí importa más la estabilidad política que la estabilidad económica, aunque parezca raro, porque a veces vos lo que necesitas es que haya un contexto un poquito más amigable para proyectos que duren un par de años en el tiempo. Bueno, eso ni Sudán ni Haití lo han tenido, y aún así han logrado resultados meritorios. Imagínense si tuviesen un poquito más de viento a favor. Ismael me pregunta: Nahuel, me gustaría saber qué selecciones pueden tener un crecimiento gradual de cada confederación. Hablando de selecciones exóticas, bueno, ya hablé de varias. Y me parece que hay una que no estoy mencionando, que es en Oceanía, y es Fiji. Las islas Fiji están teniendo un crecimiento muy interesante de juveniles. Y de hecho, este año que se está yendo, la federación abrió una academia, digamos, o una casa donde los juveniles o los mejores juveniles van a vivir ahí y formarse. Va a tener su primer club de fútbol profesional jugando en la Superliga de Oceanía. Hay un proyecto de hace algunos años de identificar mejor los jugadores propios y el talento desperdigado por las islas para poder tenerlo más identificado y mejorarlo. Hay todo un proyecto muy interesante que, de hecho, desemboca en que Fiji tenga
participaciones más consistentes en los mundiales juveniles en los últimos años. Ahora, cuando uno después ve los resultados de las Islas Fiji, bueno, todavía le falta. Pero me parece que es una selección o una federación que está haciendo bien las cosas dentro de una región muy problemática como es Oceanía y que tiene mucho para crecer. Después, obviamente, en el Caribe yo creo que hay mucho potencial. En África ni hablar, hay muchos países que pueden ir creciendo que lo han estado haciendo. Pero quería mencionar a las Islas Fiji porque, bueno, me merecen su reconocimiento y no quedarse solo con alguna goleada que puedan sufrir en contra en algún mundial. Y hablando de Oceanía, Fede me pregunta, ¿quién es hoy por hoy el mejor jugador oceánico fuera de Nueva Zelanda? Y yo diría que hay dos. Uno es Kaltak, Ryan Kaltak, que es el defensor central de Vanuatu, que salió campeón en la Liga Australiana en 2024. Fue todo un hecho bastante fuerte. Y se ha convertido en una especie de emblema de lo que es el camino del futbolista asiático. Y el otro es Roy Krishna, el jugador de Isla Fiji que jugó después en el Auckland City, después se fue a la Liga Australiana, después se fue al fútbol de la India y ahora va a volver al Bula Football Club para jugar en la Superliga de las Islas Fiji. Y es a mi entender, uno de los mejores jugadores del fútbol oceánico, obviamente por fuera de Nueva Zelanda, en el último tiempo. Así que me parece que son esos dos, uno por actualidad y otro porque ha sido un jugador que ha roto muchas barreras en una región muy difícil de tener quizás cierto crecimiento. Viruta, un eterno también de Alta Fútbol, me pregunta, ¿el fútbol en Tanzania viene en crecimiento en los últimos años? ¿Crees que pueda llegar a posicionarse como una de las grandes ligas africanas al nivel de Marruecos, Egipto, Túnez o Sudáfrica? ¿Hay algo que puede impedirlo, ponerle un tope? Bueno, hay algunas cosas que lo pueden impedir. La primera es que la situación política se deteriore, como ya hemos visto que ha pasado este año, y que eso impida o retraiga un poco el crecimiento que ha tenido en la última década del fútbol de Tanzania, que ha sido, la verdad, muy fuerte. El otro tema es que necesita que muchos equipos no vuelvan a caer en esta cuestión de la inversión rápida, es decir, equipos que hacen una inversión en 1 o 2 años, crecen muy rápido, no se le dan los resultados y esa inversión se retrae. Ha pasado con algunos equipos, para quien no sabe, yo cubro la liga de Tanzania para el Football Manager, la actualizo año a año oficialmente, así que la conozco bien. Ahora, si el motor siguen siendo los dos grandes, el Young Africans y el Simba, bueno, yo creo que tiene territorio para crecer, necesita que cada vez haya mejores jugadores tanzanos y no solo extranjeros, y necesita que esta inversión que ha tenido en los últimos años no se frene. Y para quien le interese conocer un poquito más la historia del fútbol de Tanzania, porque tiene mucho que ver con la política, de hecho el Young Africans independizó a todo un país, y así como lo digo, es real, les recomiendo este video que hice donde cuento más la historia de este club y por qué es tan importante para el fútbol de Tanzania a pesar de que no sea tan conocido. Repito, feliz año, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en siguientes videos acá en Alter Fútbol.